Gastón fue el héroe, Isma tenía razón, Hades incomprendido y Mufasa obtuvo lo que merecía. Así que hoy vamos a manipular a los fans de Disney y a defender las acciones de cada uno de los villanos de las películas animadas de Disney. Y vamos a empezar con la supuesta reina malvada de Blancanieves. Y para empezar, buen trabajo envenenando la opinión pública con ese título. Ahora, las acciones de la reina no fueron un acto de malicia sin provocación. La reina tenía un reino que administrar, una imagen pública que mantener y un espejo mágico que le decía que alguien más la había superado en el ranking de la más bella de todas. Eso no es vanidad, eso es una crisis de relaciones públicas. Mientras tanto, Blancanieves se divierte con animales del bosque, vive gratis en una cabaña y gana cariño solo horneando pasteles y sonriendo. Creo que la reina notó una posible rebelión y actuó preventivamente. ¿Eso es malvado? Yo lo llamo gobernar. La manzana envenenada fue simbólica. No llegas al poder siendo amable en los cuentos de hadas, llegas sabiendo lo que vales y usando la fruta como arma. El siguiente es el cochero de Pinocho. Y sí, estamos a punto de defender al hombre que literalmente dirige un esquema para convertir niños en burros. Bueno, esto podría ser difícil. De hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes quién realmente falló aquí? Los padres permitieron que sus hijos anduvieran sin supervisión, faltaran a la escuela, fumaran puros y rompieran ventanas. El cochero no creó la delincuencia, simplemente se aprovechó de ella. Eso no es maldad. Eso es emprendimiento. Así que vayamos con Chernobog de fantasía. Este tipo no es malvado, él es atmósfera. Vive en una montaña, no molesta a nadie hasta medianoche, cuando organiza el mejor concierto de metal. Fuego, fantasmas y esqueletos, pero no dañan a nadie. Y sí, sé que algunas personas van a decir, técnicamente él es el diablo. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde estaríamos sin un equilibrio moral? Tiene un trabajo como todos, mantener el orden natural. Alguien debe hacerlo. Está el cazador, que sí mató a la mamá de Bambi. Pero antes de enojarnos, recordemos la cadena alimenticia. Él es cazador, debe alimentar a su familia y en este bosque los animales se cazan diario. Cuando lo hace un lobo es supervivencia, pero si lo hace un hombre es cine de trauma. Y la siguiente en la lista de incomprendidos es Lady Tremaine, la madrastra de Cenicienta. Aclaremos algo. Heredó una hija y una propiedad en ruinas. Y no es por ser malo, pero la niña habla con ratones, canta a las burbujas y se niega a salir del ático. No pagaba renta ni tenía trabajo. Cuando el príncipe organiza el baile real, Lady Tremaine solo exige el código de vestimenta. Si tu vestido es producto de magia de calabaza, violas la etiqueta de los encantamientos. La reina de corazones no es malvada, solo eficiente. El país de las maravillas es un sueño caótico y sin ley. Donde no hay tiempo, los animales hacen fiestas de té y la lógica desaparece. En todo esto, solo la reina de corazones tiene un sistema. ¿Es violento? Claro, pero al menos ella tiene algo de orden. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Permitir que el país de las maravillas sea gobernado por el sombrerero loco o ese gato sociópata? Ella no es villana, solo dirige una monarquía. En un mundo donde la gravedad es opcional y las fiestas de té duran 6 años, tú también cortarías cabezas. Ahora, el Capitán Garfio, voy a decir, es solo una víctima de un maniático volador con síndrome de Peter Pan en el sentido más literal. Garfio estaba en lo suyo, haciendo cosas de pirata, cuando este raro hiperactivo le cortó la mano y se la dio de comer a un cocodrilo. Y ahora ese cocodrilo lo acecha como si fuera una película de terror, mientras Peter Pan se lanza en picada sobre su barco y se burla de su trauma. El único crimen de Garfio es buscar venganza del volador en mallas que lo mutiló y se burla de él desde el cielo. Solo quiere 15 minutos de paz antes de que Campanita vuelva a lanzar una granada cegadora. Ahora, Maléfica, sí, ella maldijo a un bebé. Pero retrocedamos un poco. Esto no se trataba de una invitación perdida. Se trataba de protocolo diplomático. Ella es el ser más poderoso del reino, y la dejaron fuera del bautizo real. Contexto. No son malos modales, es un acto de guerra. Maléfica avisó con 16 años de anticipación. Ella se presentó, dejó claros los términos y una laguna legal que solo permitió un arbitraje de hada oscura. Ahora, cuando se trata de Cruella de Vil, probablemente te estés preguntando, bueno, ¿cómo vas a defender a la mujer que quería hacerse un abrigo de piel con cachorros? No finjamos que ella es la única magnate de la moda que hace cosas dudosas por ropa de abrigo. Ella se veía como visionaria y creadora de tendencias. Y esos dálmatas no eran santos. Destrozaron su casa, robaron un camión y mordieron sus muebles. Y además eran 101 perros. Eso es una situación de acumulación. Y al final, ¿realmente le hizo daño a algún perro? No, ni a uno solo. Ella solo tenía ideas.
¿Ahora encerramos a las personas por eso? Todo lo que realmente hace Madame Mim es retar a Merlín a un duelo de magos. Y sí, hace trampa. Pero, ¿acaso tú no lo harías si pudieras convertirte en dragón y no tuvieras ninguna consecuencia? No quiere poder, no quiere dinero. Solo quiere ser rara en su pantano y de vez en cuando convertirse en un monstruo aterrador. No es una villana, solo es una amenaza con estilo cottagecore. ¿Shere Khan? Fácil. No es un villano. Es un tigre, un depredador que come carne. No se cancela a un tigre por cazar. Eso es como cancelar a un pez por nadar. Bravo, bravo. Una actuación extraordinaria. Luego llegamos al príncipe Juan de Robin Hood. Antes de criticarlo por cobrar impuestos a los pobres, seamos honestos, alguien debe recaudar. Él dirige un reino, carreteras, guardias y banquetes reales. Todo eso cuesta. El príncipe Juan actuaba responsablemente al pedir aportaciones, mientras Robin Hood robaba a los ricos. Muchas gracias, comunista. Pero el príncipe Juan le cobraba impuestos a todos. Eso es igualdad. Bien. Madame Medusa secuestró a un niño. No es lo ideal, pero escúchanos, ella estaba desesperada. Ella vive en una casa flotante en ruinas, dirige una estafa de antigüedades dudosa y persigue un gran golpe para finalmente escapar de su pesadilla en los pantanos de Florida. Ella es muy ambiciosa y no tiene recursos humanos. También hizo que Penny entrara a una cueva pirata espeluznante. Eso es subcontratación. ¿Crees que eres mejor que ella? Investiga cómo hacen tu iPhone. Amos Slade es cazador. Todd es un animal salvaje que invade su propiedad y daña emocionalmente a su perro jefe. Slade no inició la guerra, solo quería terminarla con una escopeta y una trampa para osos posiblemente ilegal. Al fin llegamos al rey cornudo del caldero mágico. Sé lo que todos dicen. No puedes defender a este tipo, pero escúchame, es un visionario. Este tipo no está causando caos por diversión, está tratando de unificar el mundo bajo un solo régimen espeluznante cubierto de huesos. El reino en esa película ya se desmoronaba. No es malvado, solo ambicioso. El hombre tenía un plan, un castillo y un caldero. Eso es gestión de proyectos. Incluso subcontrató a los no muertos. Eso es eficiencia. Este tipo ha estado muerto por dentro desde siempre, así que crear un ejército de esqueletos es solo su forma de hacer comunidad. Digo, qué buen vecino, ¿no? Ahora, es hora de ir bajo el mar y hablar de Úrsula, así que vamos a retroceder. Ariel es una adolescente acumuladora, obsesionada con un tipo que vio una vez. Su solución es huir, dejar su cultura y vender su voz como en una casa de empeño. Y Úrsula presenta un contrato claro, sin cargos ocultos. Tú me das tu voz, yo te doy piernas, consigues al príncipe en 3 días o el trato se cancela. Eso es un intercambio justo. Esas son mejores condiciones que las de mi membresía del gimnasio. La vida está llena de decisiones difíciles, ¿verdad? Úrsula es solo una abogada del océano. Y Ariel es una chica que hace clic en acepto los términos y condiciones sin leer nada. Y luego se sorprende cuando su iPhone se respalda en la nube. ¿Y cuándo se pasó de la raya? Solo fue después de que Ariel intentó hacer trampa en el trato. No puedes ignorar a la bruja del mar sin consecuencias. Úrsula era la jueza Judy del océano. Pero ahora hablemos de Gastón. Y este es fácil. Gastón era el héroe. Comparemos currículums un momento. Gastón es héroe de guerra y leyenda local, amado por todo el pueblo. La bestia es una monstruosidad llena de ira, sin afeitar, que lanza muebles durante sus berrinches y mantiene a una adolescente encerrada en su hotel mágico como rehén, después de secuestrar a su papá. Él es mi prisionero. No olvidemos que la bestia fue maldecida por tratar mal a una anciana. Mientras tanto, Gastón ayuda a las viudas con leña, mantiene viva la economía de la taberna y toma la iniciativa cuando un monstruo literal secuestra a Bella. Y cuando el pueblo colectivamente tiene la idea radical de, oye, tal vez no deberíamos dejar que el monstruo gigante y peludo secuestre y salga con nuestras hijas, Gastón los reúne y lidera la carga para salvar a Bella de ese monstruo. Ahora podrías decir, pero Gastón intentó matar a la bestia. Sí, bien. La bestia es un secuestrador monstruoso, violento, manipulador e inestable emocionalmente, con la higiene de una alfombra mojada. Gastón no se cayó de ese techo. Él ascendió al cielo. Y ahora llegamos a Jafar de Aladino. Y si crees que él es un villano, quiero que te preguntes, ¿estarías dispuesto a sobrevivir una semana trabajando para este sultán? Este hombre no era gobernante, sino un idiota con atención de pez dorado. El reino estaba en manos de un tonto que jugaba y dejaba que su tigre hiciera cumplir las reglas. En pocas palabras, era necesario un golpe de estado. Por lo que sabemos, Jafar solo estaba tratando desesperadamente de evitar que el país colapsara en un caos total. Él manejaba lo complicado: estrategia política, seguridad, chantaje y el gobierno real.
Y antes de que digas, eso es un negocio sucio, aclaro que era como en los años 1400 en Medio Oriente. ¿Crees que algún reino entonces tenía las manos limpias? Y cuando nadie lo respetaba, simplemente tomó el control. Y sinceramente, eso es iniciativa. Scar de El Rey. León es otro ejemplo. Él no era malvado, sino la resistencia legítima ante una monarquía desigual. Ahora, todos nos dejamos cegar por nuestro amor y nostalgia por Mufasa. Pero seamos claros, Mufasa gobernaba con una garra de hierro en un sistema manipulado. Se paraba en la roca del rey como un dios dorado, mientras las demás especies se inclinaban. Incluso su propio hermano, sangre real literal, era tratado como un personaje secundario en su propia familia. Y odio romper la ilusión, pero eso del círculo de la vida es solo propaganda. Oh, es solo el orden natural de las cosas, ya sabes, conmigo en la cima. ¿Y con quién se alió Scar? Con las hienas, los oprimidos. Mufasa las exilió a un lugar lleno de calaveras y le dijo a Simba que no fuera ahí. Quizá estaba avergonzado de lo que hizo. Scar dijo, oye, quizá ellos también merecen un lugar en la mesa. Eso es formar una coalición desde abajo. Quizá creas que es difícil defender al gobernador Radcliffe de Pocahontas, pero recuerda que fue en el siglo XVII, no una charla TED sobre sensibilidad cultural. Radcliffe era un explorador y líder audaz que traía civilización y oportunidades al Nuevo Mundo. Él estaba haciendo exactamente lo que la corona le pidió: reclamar tierras, encontrar oro y hacer que Inglaterra se sintiera orgullosa. Eso es patriotismo. No lo hacía por él, llevó a toda una tripulación trabajadora para construir una mejor vida. Muy bien, pasemos a nuestro siguiente villano, Juez Claude Frollo. Bueno, este podría ser difícil. Está bien. Persiguió a Esmeralda por París con antorchas y cantó una ópera culpándola. Está obsesionado con ella. Pero Frollo era un juez, un hombre de la ley. Y en la Francia medieval, la ley básicamente era lo que decía la iglesia, pero con más enojo. ¿Él realmente creía que estaba protegiendo a la ciudad del pecado? Tal vez, creo que sí. ¿Estaba totalmente equivocado? Sí, pero ¿fui psicótico y sádico? Bueno, sí, pero él crió a Quasimodo en la torre del campanario. Iba a tirarlo a un pozo de bebé, después de matar a su madre. Pero, y luego está todo el asunto de intentar cometer genocidio. Mejor pasemos a Hades. Es más fácil defenderlo. Bien. Hades no era un villano. Solo estaba harto. Imagínate ser el dios literal del inframundo. No porque lo elegiste, sino porque Zeus giró una rueda celestial y te dijo que fueras a cuidar fantasmas para siempre. O sea, por la eternidad. Trabájate hasta la muerte. Mientras Zeus mismo recibe la luz del sol del Olimpo y rayos, Hades recibe muertos y papeleo. Sí, un poco oscuro, un poco sombrío y, como siempre, lleno de muertos. Él también estaría enojado. No odiaba a Hércules, solo odiaba su trabajo. Y cuando por fin se le ocurre un plan para salir de su pozo eterno de condena, llega un atleta brillante con músculos y la aprobación de su papá y lo arruina. ¿Pero qué hay de Shan Yu de Mulan? Sí, invade China, amenaza al emperador y arrasa con algunas aldeas en el camino. Pero contexto, esto es el siglo V. ¿Sabes lo despiadados que eran todos los ejércitos en ese entonces? Sí, ya sabes, usaré esa carta. Era otra época. Sin olvidar que la Gran Muralla se hizo para mantenerlo fuera, lo cual es un mensaje claro. Shang solo hacía lo que era mejor para su gente y luchó junto a su ejército, lo cual es muy raro en los líderes. Cerramos la era del renacimiento de Disney con Clayton de Tarzán. ¿Quién tiene mala fama? Él solo era un guía, un profesional contratado para proteger a un montón de nerds británicos que andaban por el ecosistema más peligroso de la Tierra. Y él no planeaba capturar gorilas, pero cuando se presentó la oportunidad, vio el potencial. Cruel. Tal vez por comercio, definitivamente. ¿Y cuándo ocurre la historia de Tarzán? Como en 1880, 1890, la caza de trofeos no se veía tan negativamente como ahora. Isma, otra villana que ya estaba harta, fue despedida por Cusco tras años de servicio leal solo porque no le agradaba su vibra. Eso no es liderazgo, eso es mezquindad en un poncho. Isma pasó toda su vida asesorando al imperio, y de repente la reemplazan, y su plan ni siquiera era tan malo. Envenenar a Cusco, que por cierto es terrible. Tomar el trono, modernizar el imperio y tal vez usar algunos atuendos fabulosos mientras lo hace. Sí, accidentalmente lo hizo una llama, y quizá eso mejoró su personalidad. Un villano subestimado es el comandante Rourke de Atlantis, el imperio perdido. Intenta robar una fuente de poder mágico y se transforma en un monstruo brillante de furia. Pero antes era militar.
líder disciplinado y experimentado que dirigió una misión al centro de la Tierra, mantuvo viva a su tripulación y halló Atlantis cuando nadie creía en su existencia. Eso es valentía y resultados. Y cuando se dio cuenta de que la ciudad tenía tecnología avanzada y energía inimaginable, hizo lo que cualquier explorador experimentado haría en 1914. La apartó para él. No quería destruir Atlantis, estaba tratando de monetizarla, e incluso ofreció a su tripulación una parte. Muy profesional, muy equitativo, está bien. Este es el Capitán Gantu de Lilo y Stitch, y solo seguía órdenes. Gantu no era villano, sino servidor público intergaláctico. Su tarea era capturar un experimento científico armado con un historial de destrucción y un cerebro programado para el caos. ¿Y qué encontró? ¿A Stitch surfeando y mordiendo gente en una isla tropical? Ahora, sí, accidentalmente secuestró a Lila, pero de nuevo, hay que considerar el contexto. Vio a un alienígena hostil arrastrar a una niña al bosque. Él no vio a Ohana. Vio un secuestro interestelar en progreso. John Silver, de El Planeta del Tesoro, no era malvado, sino un pirata espacial con conciencia. Sí, se amotinó, sí, quería el tesoro, pero también hizo de Jim un mejor hombre. No solo robaba oro, también daba orientación. Y luego está Alameda Slim de Vacas Vaqueras. Y digan lo que quieran, era un emprendedor con talento musical. No quería destruir granjas, quería comprarlas con el poder del yodel. Y el yodel es un arte. Eso no es villanía, eso es innovación de género. Después está el comandante alienígena de Pollo Pequeño. Tampoco era malvado, solo un papá preocupado. Tú también vaporizarías una ciudad si alguien perdiera a tu hijo durante una excursión a través de galaxias. La abducción, temporal. Las intenciones, solo pánico alienígena. Y luego, el tipo del sombrero de copa de Conos a los Robinson. ¿Es realmente terrible? No, solo es un hombre niño desprovisto de cariño, abandonado por el tiempo y su equipo de béisbol. Goob no quería destruir el futuro, solo quería venganza a través de travesuras elaboradas con sombreros. ¿Y realmente puedes culparlo? Y ahora llegamos al Dr. Facilier, también conocido como el Hombre Sombra. Y voy a decir que él era el dueño de un pequeño negocio más incomprendido de Nueva Orleans. Facilier no lastimaba gente solo por diversión. Él ofrecía tratos, términos claros, firmas aquí y obtienes lo que quieres. No leer las letras chiquitas no es villanía, es error del usuario. Sus amigos del otro lado lo llaman magia oscura, si así lo prefieres. En esta economía, aprovechas cualquier oportunidad para hacer contactos. Él no fingía ser príncipe ni mentía. Dejaba que las cartas hablaran por él. Ahora ya hablemos de Madre Gothel de Enredados. Y sí, robó a una bebé mágica y la encerró en una torre durante casi 2 décadas. Pero eso no fue maldad, eso fue autocuidado. No lastimó a Rapunzel. Le dio libros, pasatiempos, cabello brillante y buena rutina de cuidado de la piel. Eso no es cárcel, es un spa eterno. Y no olvidemos que la única razón por la que Rapunzel era mágica es porque Gothel ya había encontrado la flor primero. La familia real le robó su régimen anti-envejecimiento. Ella solo recuperó lo que era suyo, ya sabes, a través de un proceso de adopción ligeramente ilegal. Ahora, sobre el Rey Dulce, alias Turbo de Ralph el Demoledor. Aunque muchos lo llaman malvado, no olvidemos que no alteró el sistema por malicia, sino por supervivencia. Sé que es difícil, pero los héroes tienen que tomar las decisiones difíciles, ¿no es así? Turbo era una leyenda de las carreras hasta que los jugadores siguieron adelante. ¿Y qué hizo él? Se adaptó, se reinventó, un cambio de marca personal. LinkedIn estaría orgulloso. No puede ser. Al llegar a Sugar Rush, se aseguró de mantener el protagonismo. No es crueldad, es relevancia. Busca ser reemplazado por un modelo nuevo, no controlar un reino para seguir vigente. Ahora llegamos a Hans de Frozen, y antes de que grites traidor, hagamos una pausa, porque si lo piensas bien, Hans fue el único que actuó como un adulto responsable en toda esa película. Él zahuye a mitad de la coronación y congela el reino como una paleta. Anna va tras ella sin ningún plan, y de inmediato le entrega el trono a un hombre que ha conocido por 6 minutos. Eso no es amor, es una crisis de gobierno. Mientras tanto, Hans interviene, toma el mando, reparte capas y administra las raciones de comida. Básicamente, el tipo dirige Arendelle como un director nórdico de la Agencia Federal para el manejo de emergencias. Eso es función ejecutiva. Y sí, quería casarse para obtener poder. Digo, por supuesto que sí. Es el 12º en la línea de sucesión en su propio reino. Y sí, al final se fue completamente al modo asesino, pero solo después de intentar la diplomacia, la gestión de crisis y una rutina muy paciente de prometido falso. Nuestro siguiente villano es el profesor Callahan de Grandes Héroes 6. Y claro,
robó tecnología, incriminó a un estudiante y destruyó medio almacén sin problema. Pero el hombre, padre afligido, tenía un doctorado en venganza. Esta es una historia de venganza. Callahan no buscaba dinero, poder ni dominar el mundo. Quería salvar a su hija, perdida en un experimento fallido de teletransportación. Esto era solo una misión de rescate con pasos extra. Casi aplasta a Shiro, pero le advirtió al chico que no se metiera. Está bien. La siguiente es la subalcaldesa Bellwether de Zootopia. Sí, ella orquestó una enorme campaña de miedo en toda la ciudad, pero dejemos de fingir que no tenía algo de razón. Zootopia debía ser un paraíso donde presas y depredadores vivieran en paz. Pero los depredadores aún controlaban la mayoría del poder. Las presas constituían el 90% de la población y de alguna manera aún así no tenían voz. Bellwether no estaba enojada sin razón. Ella solo era asistente del alcalde, no alcaldesa. Y un león gigante en traje siempre la menospreciaba. Sí, inyectar a los depredadores con suero del miedo es extremo, pero usó la ciencia para mostrar un sesgo real. El sistema favorece a los fuertes, y cuando los depredadores perdieron el control, la gente se asustó. Ella no creó eso, solo lo reveló. Ahora pasemos a Taka de Moana, y sí, parece un demonio gigantesco, hecho de furia fundida. Déjame preguntarte, ¿no te enojarías si alguien te robara el corazón? Taka no es malvada, es Tefiti, diosa de la vida, con la crisis de identidad más justificada. Ella creaba islas, flores y buenas vibras oceánicas, cuando Maui entra presumiendo y le arranca el corazón, como si fuera Mortal Kombat en Disney Plus. Por supuesto, perdió el control, se volvió de lava y quemó todo a su alrededor. Pero yo diría que solo es defensa propia con efectos dramáticos. ¿Qué tal el rey Renard de Frozen 2, un hombre tan sospechoso? Su maldad requirió que todo un bosque lo encerrara. ¿Sí? Manipuló a North Uldra, construyó una presa para sabotear sus tierras y lanzó un ataque sorpresa bajo el pretexto de la paz. Pero desde su punto de vista, era un gobernante estratégico, protegiendo su reino de lo que no entendía. Él pensaba que la magia era caótica, impredecible y peligrosa, y tenía razón. En Frozen, Elsa casi causa una guerra civil por un estornudo. Este tipo no quería destruir a nadie, solo neutralizar una amenaza antes de que surgiera. Y luego está Namaari, que digamos es solo una hija conflictuada con una madre muy persuasiva y una colección de pósters de dragones. Ella no quería destruir el mundo, solo proteger a Fang. Cuando Raya le ofreció amistad y luego desconfió, la traición fue mutua. Namaari cometió errores, pero maduró, se disculpó y salvó al mundo. Ahora hablemos de Abuela Alma de Encanto. Ella no era villana, era el pilar. Sosteniendo una línea de sangre mágica solo con voluntad y una vela, ella creó el encanto desde las cenizas. Literalmente. Ella sufrió pérdidas, desplazamiento y un dolor indescriptible. Pero aún así crió a una familia de superhéroes sin instrucciones. Eso no es ser controladora, eso es liderazgo bajo presión. Cada decisión que tomó fue para preservar el milagro y proteger a su gente. Debemos proteger a nuestra familia, a nuestro encanto. Ella no presionó demasiado a la familia, creía en su potencial, no perdió la fe. Todos los demás olvidaron por qué luchaban. Y finalmente, ahora tenemos al Rey Magnífico de Deseo, y a pesar de lo que diga la Rebelión Brillante, él era el verdadero protector del reino. Magnífico no acaparaba sueños por avaricia, él los protegía. Cada deseo concedido era cuidadosamente considerado, cada esperanza manejada con cuidado porque él sabía que los sueños son poderosos. Si no los controlaba, podían destruir vidas y comunidades. No reprimía a la gente, los protegía de la desilusión, decepciones y caos. Ese no es un villano, eso es liderazgo en su forma más responsable. Seamos honestos, cuando todo salió mal, él no se derrumbó. Luchó por mantener el orden mientras los demás perseguían el caos como una estrella.